pausa y conversábamos que queríamos empezar a analizar, porque esto es algo que va a ocurrir o está ocurriendo simplemente, de pronto no lo estamos viendo a gran escala por, por el área donde estamos, pero sí está ocurriendo sobre todo en el tema de la construcción, en temas donde las personas trabajan al aire libre, donde hay más exposición a que llegue alguien a preguntarte sobre tu estatus migratorio. ¿Qué ocurre ahora? Ahora estamos viendo que hay negocios que han estado disminuyendo su fuerza laboral precisamente porque hay muchas personas que han perdido su estatus migratorio, que no tienen un estatus migratorio o inclusive que tienen una orden de deportación desde hace muchos años o que nunca han arreglado ese tema de la orden de deportación o cualquier tipo de situación migratoria que temen en ir a su empleo. Cuéntenos, concejal, acerca de esto, de lo que ve que pasa en la comunidad en general. Sí, claro, también en este tipo de medidas, cuando hay una medida un poquito extrema, lo que sucede es que la gente cae en pánico rápidamente. Estamos Ujú. viendo en los sitios de construcción, están saliendo a nivel de televisión, etcétera, y la gente coge miedo, está yendo, no están yendo a ciertos sitios de trabajo. En restaurantes he escuchado también que hay gente que no está yendo. El otro día, por ejemplo, también hubo un rumor falso que como que los agentes de ICE iban a ir a ciertas tiendas como Ross, porque sucede que mucho migrante compra ahí. Y creo que es cierto al final, pero No, y lo ve no, con el teléfono. Oye, ¿tú quieres de esto, mira? No, no. exacto, con la cámara, ¿no? Con la cámara le va mostrando la ropa, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y sucede que yo escuché este rumor y dije, bueno, no sé si será cierto, hasta me reí un poco, pero luego lo escuché precisamente en una radio, que había un par de tiendas de estas casi vacías, porque la gente dejó de ir, Ujú, porque no vaya a ser que a mí aquí me agarran. Entonces, ¿qué pasa? Incluso, por ejemplo, residentes legales que no se han hecho ciudadanos americanos, pero que tuvieron un problema hace algunos años, ujú. como un DUI o como algún otro tipo de cosas que tal vez fueron hasta cierto punto menores, le están agarrando miedo porque están también deteniéndolos y Ujú. prácticamente enfrentan una deportación, no se hicieron ciudadano americano antes. Entonces, ¿qué sucede? Esto entra la gente en pánico, deja de ir a ciertos sitios Correcto. y si esto empieza a ocurrir en un nivel muy alto, podemos ver establecimientos vacíos, la economía puede bajar, se crea un caos, se crea desempleo, se crea inflación, se crean muchas cosas. Entonces, yo sí le digo a la gente que no entre en pánico, se informe, llame a su abogado, consulte su caso, porque cada caso es diferente. Y lo primero que ocurre en este tipo de cosas es los falsos rumores. Entonces hay Ujú. que ser muy delicado con ese tipo de situaciones, de información, que la gente esté completamente informada. Y justamente también hemos estado viendo la lamentable noticia de los venezolanos, que son cerca de 343.000, que van a quedar sin un estatus migratorio en principios de abril. Estamos hablando de que prácticamente 2 meses ya eso es lo que va a ocurrir. Y muchos de ellos tienen un trabajo basado en ese TPS. Inclusive hemos estado escuchando que muchos de ellos trabajan en cuestiones como delivery de Amazon, Uber, Lyft, todas esas aplicaciones que están utilizando un auto, una licencia de conducir y que están en constante movimiento. Eso es algo aterrador. Así es, porque ¿qué es lo que pasa? Yo aquí sí manifiesto mi postura en cuanto al TPS. ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que lo que tenía que hacerse es primero atacar a la primera línea, digamos, de riesgo, que es gente que tiene delitos, que tiene récords criminales, que ha hecho mal en este país, que ha asaltado, que ha robado, que ha hecho muchas cosas malas. Lógicamente que nadie los quiere aquí y entonces está bien, digamos, atacar ese tipo de situación. Pero luego, dentro del TPS, ¿qué es lo que pasó? Y yo observé esto y no digo que es un número reducido. Hubo mucha gente que mintió en sus aplicaciones y que obtuvo un TPS, por decir hasta cierto punto, fraudulento. Claro que sí. Ujú. Gente que dijo que el gobierno la perseguía, que etcétera, y logró el gobierno creerle esa historia por un momento. Pues eso está en una categoría 2. Pero categoría que no debería estar ahí son gente que tiene un TPS verídico, que son gran parte de los venezolanos, Ujú. tienen un TPS verídico, han sido perseguidos, han tenido situaciones muy difíciles en sus países, en su país, y han estado aquí trabajando casi 600,000, han estado trabajando, han estado produciendo, han creado ya familia, tienen negocios, tienen empleos, y sucede que ahora entran dentro de esta misma bolsa general. Entonces yo sí creo que me encantaría ver a oficiales electos uniéndose a esta causa. Vi que algunos se han unido y Ujú. está bien porque no se puede aplaudir todas las medidas, sino que hay que
saber diferenciar entre los buenos y los malos. Y porque hay algo que no se está calculando. Si nosotros empezamos a pensar estos 600,000, algunos la pierden en abril, otros en septiembre, Ajá, pues ¿dónde vamos a rellenar esos trabajos? correcto. Porque van a haber en muchas compañías 2, 3, 4, 5, 10 personas que salen. El otro día me decía una muchacha que en el departamento de ella son 10 personas y 8 tienen TPS. 8 exactamente en un departamento. Imagínate. Y es un Wow. departamento grande que genera ventas hacia Latinoamérica. Entonces, de repente podríamos tener en ese departamento el 80% de personas que se van. ¿Tenemos el relleno? ¿Tenemos el reemplazo? No creo. Entonces, tenemos pienso yo, que el gobierno federal en ese sentido debería revisar esta medida y ser un poquito más consecuente con esto. Y yéndonos un poquito más allá de esa consecuencia fatal que sería para la economía, también estas personas han adquirido responsabilidades. Por ejemplo, un carro, un seguro, una letra mensual, una renta mensual, actividades que son normales, responsabilidades normales cotidianas, que también esas responsabilidades o se echan a la basura y se empiezan a ver las pérdidas porque esto es como un efecto dominó. O sea, dejas de pagar, yo dejo de cobrar. Exactamente. Es que mira, por ejemplo, ayer me encontré con alguien que tiene una imprenta también, tiene una Ajá. imprenta, produce camisetas, etcétera. Y él me decía, yo ya puse la casa a la venta y voy a poner el carro a la venta por si acaso, porque si mañana a mí me agarran y me deportan, pues no vaya a ser que en 3 días me suben a un avión, me voy y queda mi casa, queda mi carro pendientes. Así que de una vez los voy a vender. Claro. Entonces, imagínense el pánico que empieza a generar. Pero, concejal, el detalle grande es que este tema de la parte de migración, hoy, después de 5 años, las personas no lo habían tocado con la manera que se debería de tocar. La importancia. La importancia de lo que se debería tocar. Entonces, nosotros estuvimos hablando con una juez, Diana White, Ajá, González White, Ujú. la juez, y decía, nosotros los latinos, cuando salimos de nuestros países, muchos de ellos venimos cruzando fronteras, peleando con coyotes, con tiburones, nos metemos en el mar y en una lancha y venimos peleando, pasando riesgos. Muchos de ellos son violados, son secuestrados para pedirle dinero a los familiares aquí. Entonces entramos a los Estados Unidos y se nos olvida que tenemos un debido proceso. Así es. Y entonces, al tener ese debido proceso, nos vamos olvidando y empezamos a comprar iPhones 16, nos metemos en deuda, como sacamos, en vez de comprar un transportation, venimos y sacamos un carro del año. O te vas para My Cosmetic Surgery. Y te vas a hacer la cirugía. ¿Así? Sí. Hay muchas cosas que se salen de lo que tenemos. Entonces, se nos olvidó y la meta ya no es arreglar tus problemas migratorios. Pues, por ejemplo, muchas personas que entraron acá con un parol humanitario, lo que le llamaban el parol humanitario para cubanos, para venezolanos, nicaragüenses, haitianos, era para que no tuvieran el proceso de entrar por la puerta de atrás, sino que entraran con un I-95, sí, con el I-94. el I-94, el I-94 en la mano, o sea, la entrada legal a este país, y que tú encontraras el futuro, ¿no? Para poder, o sea, venías a una reconciliación, una familiar, una reunificación familiar. Podías sacar asilo, porque muchos de los que venían de Nicaragua, por ejemplo, venían con un problema que los dejaron salir, entraron y podían llenar su documentación de asilo acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso lo veo mal de la parte de nosotros como inmigrantes, que se nos olvidó, y entonces te dice el pariente que ya lleva 4 años aquí o 5 años, te dice, ¿para qué tú vas a gastar abogado? Llena esos papeles tú mismo y tú vas a ver cómo eso sale. Tú le pones ahí que fuiste perseguido, que fuiste esto, que fuiste el otro, y ve a inmigración y lo entrega. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora cuando hay que ponerse del lado también, claro, de la parte de inmigración del Departamento de Justicia, donde tú ves un documento y tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo yo te puedo dar un asilo basado en qué?
No, es que yo estoy completamente de acuerdo, porque mira que a mi gente me contó que hicieron el asilo y yo le dije, bueno, ¿y cuál es tu persecución? Ujú. Me dijeron, no mucho, yo tenía un negocio allá y una vez alguien me amenazó y esto que el otro, pero en el papel puse que esto era muy grave. Entonces al final yo le decía, no creo que funcione así, porque para tú decir que fuiste perseguido en tu país y que en un negocio te extorsionaban, etcétera, Ujú. tuvo que haber pasado algo grave, que hay una denuncia en fiscalía, tal vez salió en el periódico, tal vez salió en una noticia, que alguien te secuestró, te quiso secuestrar, fue y disparó contra tu local. Pero venir con un cuento poco creíble y el hecho que mucha gente confió, le aceptaron los papeles y le llegó un permiso de trabajo, dijo, bueno, Ujú. la Ya, mentira pasó. Sucede que esa mentira tiene patas cortas y después de un año y medio, de 2, de 3, va a terminar descubierta. Entonces, eso por ese lado. Por otro lado, el tema que tú tocaste hace un momento, reunificación familiar, ese tema es un tema que yo digo, ahí migración tiene que ajustar el proceso. Conozco gente, ciudadanos americanos, que pidieron a sus hijos y llevan 15 años esperando, haciendo Wow. ciudadanos americanos que acá tienen negocio, tienen casa, tienen carro, tienen buenos ingresos, llevan 15 años esperando. Y sucede que alguien que viene, pasa la frontera, pide a sus familiares, en 6 meses están aquí, todos. Es correcto. Así Y pasó es. y trepó el muro. Ujú. Entonces, aparentemente estamos premiando a quien se mete a la fuerza y no al que está haciendo las cosas ordenadamente. Entonces, Correcto. tiene que reestructurarse ese sistema migratorio. Bueno, y justamente tenemos aquí